Hola Inges Blue Caps, yo soy Omar Chávez, ingeniero de Tractian. Tal vez has escuchado hablar de los sensores IoT y la inteligencia artificial, pero ¿realmente sabes lo que significa? ¿Qué hay detrás de todo esto y cómo funciona? Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial en la industria. Pero antes que nada, recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Vamos a ello! La inteligencia artificial o IA a grandes rasgos es algo que puede aprender cualquier tarea por sí mismo y perfeccionarla con el tiempo, al principio con ayuda humana y al final autónomamente. A veces estas tareas se vuelven tan complicadas que como humanos o simplemente no podríamos completar o nos tomaría mucho más tiempo del que podríamos vivir para resolver. La IA es de gran importancia en la industria y en el mundo. Hoy en día se utiliza mucho en los sectores de salud, geografía, finanzas, automotriz, aeronáutica, entre muchas otras. Las está transformando pues simplifica tareas rutinarias, detecta fraudes, mejora la toma de decisiones y optimiza procesos. En el caso de la industria se está adoptando la recolección de datos de manera periódica por muy cortos lapsos de tiempo y en diferentes equipos, los 365 días del año y en todo momento. Esto facilita de gran manera el cómo se monitorean las máquinas. Sin la recolección de datos, nuestra inteligencia artificial y de hecho ninguna inteligencia puede lograr aprender algo. Entonces tengamos en mente esto, pues nos va a servir para entender mucho mejor cómo es que nuestra inteligencia funciona. Ahora sí, déjame explicarte claramente cómo funciona. Veamos este análisis de vibraciones tradicional. Como pueden observar, tenemos una gráfica con ciertas muestras tomadas por un técnico, pero observen cómo es que la periodicidad es muy larga. En la mayoría de los casos pasan horas, días o hasta meses para recolectar datos. Siempre existe un periodo en donde no se está haciendo una recolección. Esto es muy malo, pues ese periodo nos deja sin saber nada de nuestras máquinas. La recolección de datos es sumamente importante para siempre tener nuestros equipos en operación, incluso si no hacemos uso de la inteligencia artificial. Si llegara a fallar un activo y utilizamos este método, no sabríamos hasta que pasara o lo sabríamos ya que es muy tarde para hacer algo al respecto. Esto puede llegar a ser perjudicial, ¿no lo creen? Los sensores IoT son capaces de monitorear vibraciones, recolectar datos de temperatura, contador de horas, tensión, corriente, factor de potencia, entre otras, y de manera online, y combinado con una plataforma avanzada que analiza e interpreta los datos de cada equipo. Al día de hoy, el total de activos monitoreados en nuestra plataforma asciende a más de 30,000 y estamos recolectando datos cada 10 minutos todo el tiempo, por lo que si hacemos la matemática, estamos hablando de aproximadamente 4.320.000 recolecciones de datos al día, garantizando la precisión, acuracidad y fiabilidad de datos. Para los profesionales de mantenimiento, estos miles de datos disponibles son de gran ayuda. Con todos estos datos recolectados diariamente, se va formando una gráfica rica en informaciones de todo tipo en nuestra plataforma, para consultar en cualquier momento. Observen la diferencia entre esta gráfica llena de información y con periodos muy cortos entre recolecciones, en donde se ve exactamente dónde empieza a aparecer una variación de vibraciones y tenemos la posibilidad de hacer un acercamiento en cada pico de frecuencia, convirtiendo la onda en el tiempo a un espectro de vibración, para saber de dónde proviene una falla con exactitud. Con el análisis offline tenemos que aplicar la transformada de Fourier, checar uno por uno cada dato recolectado y compararlo con muchos patrones para así poder reconocer qué tipo de problema se nos está presentando. Esto toma tiempo y esfuerzo. Además de que el ojo humano no es tan bueno como una tecnología inteligente que solo está programada únicamente para hacer este tipo de trabajo. La inteligencia de los sensores empieza a aprender no solo de cada uno de los activos, sino de todas las máquinas que están operando a lo largo del mundo y se nutre con millones de datos al día. Con esto entiende perfectamente lo que son considerados comportamientos normales, incluso si la máquina no está operando en estas condiciones, para que cualquier mínima anomalía que suceda con ellos sea notificada en forma de insight o alerta, con la información acerca de qué causó la falla, qué componente resultó dañado, el análisis de vibración, la prescripción con posibles causas de falla y qué es lo que debemos inspeccionar en ese activo específicamente. Todo esto gracias al constante aprendizaje de la inteligencia artificial. Digamos que nuestra inteligencia es como una persona con muchísimos años de experiencia en recolección de datos, pero que no se cansa, no come ni duerme, y que además tiene memoria fotográfica de todas las tomas de datos. En comparación con
la gráfica donde hay mucho tiempo sin monitoreo que les mostré hace un momento, déjenme mostrarles cómo se despliega en nuestra plataforma un análisis de vibración muchísimo más rico en información y mucho más funcional para el tema de detección de fallas o anomalías, en donde podemos analizar de manera extremadamente específica en qué momento empezó a ocurrir alguna variación en el espectro de vibraciones. Los patrones que se generan en caso de falla son en su mayoría muy específicos. Se sabe que el espectro de vibración causará más ruido en ciertas frecuencias si se trata de, por ejemplo, cavitación. Y mismamente el espectro tiene ciertas características cuando se trata de una desalineación o falta de lubricación, por ejemplo. Déjenme mostrarles un ejemplo. Aquí podemos apreciar todas las tomas de recolección de datos. Vean qué tanto puedo acercarme en el tiempo si selecciono esta parte. Son muchos datos, pero no me desvío. Aquí encontramos el análisis espectral en donde vemos que las vibraciones sobrepasaron el límite permisible. Y si entramos con más profundidad, podemos ver que el ruido de vibraciones es más alto en esta línea de altas frecuencias. Esto es un indicador muy claro de cavitación. Ahora, supongamos que después de recibir una alerta, que puede ser ya sea por desbalanceo, desalineación, falta de lubricación o cualquiera de estas fallas que vemos aquí, nosotros hacemos un chequeo del activo y cuando los técnicos descubren el problema relacionado con este activo, entonces podemos decirle a nuestra inteligencia qué fue lo que causó la falla. Con esto, nuestra inteligencia será mucho más precisa cuando ocurra un patrón de vibración muy similar. De esta forma, mediante algoritmos, ella aprenderá a detectar con más facilidad y predecir de manera más temprana las fallas que son muy similares. También entendiendo cuáles son las características que definen el espectro de frecuencias, como por ejemplo una falla de BPFO, independientemente de la máquina, la inteligencia lo captará. Así se perfeccionará a sí misma y le será mucho más fácil el detectar y prescribir fallas. Y no solo aprende de datos de vibraciones, compara toda la información de, por ejemplo, temperatura de máquinas, consumos de energía y estacionalidad, lo que hace que nuestra tecnología sea la mejor del mercado. Es increíble pensar hasta dónde ha llegado la tecnología para facilitar tanto el mantenimiento de nuestras máquinas. Gracias a esta tecnología ahorramos en gran cantidad dinero que nos costaría un paro de producción y también en cuanto al mantenimiento de nuestras máquinas. Y es así a grandes rasgos que funciona la inteligencia artificial de Tractian. ¿Qué les parece? Si quieres saber más de nuestra tecnología, nuestros sensores o agendar una demostración, haz clic aquí o en el link que te dejo en la descripción. Y coméntame aquí abajo qué opinas de la inteligencia artificial y cómo crees que beneficia o afecta a la industria. Espero que esta información te haya sido de utilidad, IngeBlueCap. No olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Y si quieres aprender sobre cavitación, te invito a ver este video.